Siguiendo con el desarrollo de la guía de estudio de la estructura de capital óptima, toca el turno a este videotutorial, el número 9, y coincide que sea el ejercicio número 9. Sí, recomendable para este ejercicio haber visto los 8 ejercicios anteriores de esta guía para una mejor comprensión. Dice así: es una compañía que tiene 12 millones de dólares en activos. Actualmente la mitad son financiados con deudas a largo plazo al 10% de costo del dinero. La otra mitad, los otros 6 millones, están financiándose con acciones comunes que tiene un valor de $8 en el mercado cada acción. La dirección de finanzas desea analizar 2 planes de financiamiento, uno con deudas, al cual le llamarán plan D, y el otro con capital contable, al cual se le llamará plan C. La compañía obtiene un rendimiento sobre los activos antes de intereses e impuestos del 10%, y vamos a considerar una tasa impositiva del 45%. El plan D se vendería un bono a largo plazo de 3 millones de dólares a una tasa de interés del 12%, y se comprarían 375,000 acciones en el mercado a un precio de 8, las cuales se retirarían. Es decir, a 8 por 375,000 nos va a dar los 3 millones. El plan C se venderían 375,000 acciones del capital a un precio de 8 por acción, y los 3 millones de fondos recaudados se usarían para reducir la deuda. Bien, ¿qué se pide? Vamos para acá. Las preguntas serían: ¿cómo afectaría, el inciso A, cada uno de estos planes a las UPAs? Considerar los 3, el plan actual, y los 2 nuevos, que es el D, que sería financiamiento con deuda, y el plan C, que sería el financiamiento con capital. En el caso del inciso B sería: ¿cuál es el plan más favorable de rendimiento sobre activos? Si el rendimiento sobre activos disminuye a un 5, ¿y qué pasaría también? ¿Cuál sería el mejor si se va a un 15? Esta relación o esta razón de EBIT activos. Considere el plan actual y los 2 nuevos. Y en un inciso C se nos pide: si el precio de mercado de las acciones comunes aumenta a $12 antes de la reestructuración. Esto es muy importante, ya lo veremos. ¿Qué plan sería entonces el más ventajoso? Continúo suponiendo que se utilizan los 3 millones de dólares para deuda, y retirando en el plan D, y se venderían los 3, como en el inciso A, y que por supuesto el rendimiento sigue siendo 10, que no se fue a 5 ni a 12, sino ahora solamente vamos a mover precio de acciones. Entonces en el B movemos la relación utilidades, una relación utilidad, EBIT activo, inversión, y en el plan C consideramos incremento del precio de acciones. Bien, empecemos con el desarrollo. Entonces elaboras una plantilla de Excel como esta y comenzamos. Vamos a ver. Aquí tenemos el activo total, que son 12 millones. Simplemente capturamos este valor. Voy a explicar muy detenidamente esta parte de la plantilla de Excel, ya que será el mismo formato que seguiremos utilizando en
conforme vayamos contestando los incisos, las dos partes del inciso B, que sería con el 5% y con el 15% de incremento en la relación EBIT activo total en estas. Entonces en este formato lo voy a explicar muy a detallito, porque en los otros casos nada más puedes hacer copiar y pegar y mover las variables que se van requiriendo, ir modificando para llegar a las UPAs y darle el resultado de los incisos tal cual se pide. Bien, entonces aquí la deuda, en este caso, como está la situación actual, es 50 y 50, por lo tanto simplemente es la mitad de los 12. Aquí está la fórmula, tú puedes ver. Voy a ir seleccionando la celda para que veas cómo se hizo el cálculo. Y entonces 6 y 6. En el caso del plan D serían 9 y 3, ya que sería con deuda un 75, que es como quedaría si se encuentra actualmente 50 y 50 y se va a requerir más deuda por 3 millones. Entonces quedaría de 9, tal cual está aquí en la fórmula. Ahora sería deuda un 75 con capital de 25%. Entonces serían 3, dando el balance, la ecuación de balance, 12 de activo total, deuda de 9 más 3 de capital. En el plan C tendremos los 12 millones, lo mismo, pero es lo contrario. Ahora la deuda de 25 serían los 3 y los 9 de capital. Una vez dicho esto, nos vamos y capturamos aquí el precio de la acción en ambos planes, en los tres planes, en el actual más los dos planes que se piensan ejecutar, serían de 8. El número de acciones, pues simplemente dividimos capital entre el precio de la acción, y en este caso tenemos actualmente 750,000. El número de acciones en el plan D serían de 375,000. Aquí dejo, puedes apreciar mejor la fórmula. Dividir simplemente los 3 millones de capital entre 8, que es el precio de cada una, y te arroja ese valor. En este caso son 9 millones de capital entre 8 a cada acción, 1.125.000. Siguiente, aquí nada más capturamos la tasa de interés que está actualmente, que es el 10. Aquí sigue igual, no se ha movido. Acá es donde lo vamos a mover. Acá vamos a suponer que está el 10. Aquí está al 10. Es decir, acá lo vamos a mover al 12%, que si se opta por el plan D, se incrementa la tasa al 12. Entonces esto, ahorita vemos cómo quedarían los resultados. La tasa de impuestos es dato, que sería el 45%, y esta es la razón del rendimiento del EBIT a activo total, que es de un 10. Entonces esta razón, este valor, este 10%, lo utilizamos para hacer el cálculo del EBIT, que sería 1.200.000. Es decir, multiplicamos los 12 millones que tenemos de activo total por el punto 10 y nos arroja este valor de 1.200.000, tal cual está acá. Y simplemente estos son datos que nos están dando para ejemplificar. Bien, si se opta por el plan D, hay una nueva tasa de interés, la cual se va al 12%. Vamos a ver cómo queda esto. Aquí copiamos, por supuesto, simplemente estos 12%, que es este 1.200.000 que tenemos aquí, lo pasamos para acá para partir de esta base del 1.200.000 de EBIT. Los intereses, por lo tanto, ¿cuánto tenemos acá de interés? La tasa de interés aquí serían, como la tasa de interés es el 10%, pero se está financiando la mitad, es decir, 6 millones. Entonces aquí lo que hacemos es multiplicar. Voy a dejar aquí
aquí el E28 por si estás viendo los renglones y inclusive si estás utilizando una plantilla de Excel con los mismos, poniendo los números, los datos en las mismas celdas que está empleada en esta, entonces es mejor que lo ponga de esta manera. Aquí tenemos el E28 que serían los 6 millones multiplicados por el 10% y arrojándonos 600.000 de intereses. En este caso, aquí tenemos, es muy importante ver aquí, explicar este punto. Los 6 millones pues son estos, simplemente lo que corresponde a la deuda al 50% de todo, aplicando el 10 sería esto, pero los 3 millones subsecuentes para acabar los 9 que se requieren en este plan ya están que serían el 25%, que sería la tercera parte de los 12 millones, 3 millones, para que nos dé los 3 multiplicados por la nueva tasa de interés que es el 12, entonces nos arrojarían 9.60. Así que de esta manera puedes determinar que serían los 600.000 por la parte del 50% al 10, que serían 600, que serían los 6 millones al 10%, 600.000, más los 3 millones al 12%, el resto, dándonos 360.000 y sumándolos 960. Y acá muy sencillo, acá simplemente tenemos que son 3 millones lo que se va a ver de financiamiento, que son estos 3 millones. Ahora bien, esos siguen siendo, como no hay nueva deuda, siguen siendo al 10, entonces nos quedan 300.000. Las utilidades netas es la resta, utilidades antes de impuestos, ¿no? La resta, quedándonos 600.000, 240 y 900. Aplicamos la tasa impositiva del 45, nos da 270, 108 y 405. Restamos y nos queda una utilidad neta de 330, de 132.000 y de 495.000. De tal manera que dividimos estas utilidades netas entre el número de acciones que andan circulando y nos quedan un beneficio por acción de 0.44 en la situación actual, de 0.35 en el plan D, que es con deuda, y de 0.44 en el plan C, que sería financiamiento con capital. Y aquí tienen la conclusión, que es lo que se nos está pidiendo en el inciso A. Las UPAs ya las vimos. ¿Y qué sucede? En el plan actual y en el plan C son exactamente iguales. Por lo tanto es indiferente seguir. Se puede continuar igual o se puede optar por aquel plan. Y sin embargo nos damos cuenta que la UPA en el caso del plan C, de plan D, no es conveniente, ya que es inferior a las otras. Y esa sería la explicación del caso del inciso A. Bien, continuamos con el ejercicio y nos dice en el inciso B que consideremos una relación, ahora aquí, del 5%. Es decir, si la relación beneficio EBIT, la relación EBIT, activo total, disminuye, si se va a un 5%, en lugar de un 10, ahora a un 5%. Es la primera parte del inciso B. La segunda parte del inciso B sería si se incrementa esta, si se va del 10 a un 15. Ese lo haremos posteriormente. Primero haremos este punto. Bueno, aquí tenemos los mismos datos, por lo tanto puedes hacer una copia de la parte anterior de la plantilla y colocarlo aquí, y entonces te quedarían los mismos datos, que serían los 12 millones 600, y te fijas todo esto que tenemos en el plan del 12%, que es igual. Entonces todo esto no varía, nos vamos exactamente igual. Bueno, ahora bien, aquí es en donde ya tenemos, a ver, aquí
aquí en este punto. Hasta aquí. No, hasta este punto. Aquí vas a hacer el primer cambio en el caso del inciso B, en la parte 1 del inciso B. Aquí vas a poner 5%, aquí 5% y aquí 5%, porque disminuyó de un 10 a un 5. Todo lo demás igual. Al tener este 5% acá, obvio que ya nos cambiaron aquí el EBIT, las utilidades antes de intereses e impuestos. O sea, en este punto, exactamente aquí. ¿Sí? Cambiaron. Eran 1.200.000, ahora, ya que correspondía al 10% de este. Ahora, como es el 5, pues serían 600.000. Aquí los tenemos. Haces la resta de los intereses. Estos no se modifican, siguen siendo los mismos. Pero las utilidades antes de intereses e impuestos sí se modifican. Al modificarse, cambian automáticamente las UPAs. Los valores de impuestos cambian. Los valores de la utilidad neta cambian. Inclusive aquí no hay, aquí son negativas. Solo en el plan C hay utilidad, aquí hay pérdida. Por lo tanto, la UPA pues acá es 0, aquí hay una UPA negativa de menos 0.53 y en el plan C tenemos, en el único caso que tenemos con 0.15. Entonces, si el EBIT se reduce, esta es la conclusión. Cuando la relación EBIT inversión total es menor que la tasa de interés, tendrá mayor rendimiento la menos apalancada, que en este caso es la C. Vamos a ver qué sucede cuando la relación EBIT inversión total es de un 15, es decir, que es lo contrario a este punto. Tendrá que ser todo lo contrario. Vamos a ver los resultados. Entonces simplemente copias la primera parte que expliqué a detalle nuevamente y la pones aquí, y lo único que vas a cambiar es esta parte. Aquí vas a poner un 15% en los tres planes, actual más los dos, el D y el C. Todo lo demás continúa ceteris paribus. El 12% te vas, entonces aquí nos cambia automáticamente. Este se va a 1.800.000. De 1.200.000 y 600 que traíamos en los dos anteriores, ahora en este plan C traemos 1.800.000. Y partimos nuevamente con la explicación. Aquí los intereses serían de 600, 960, no se mueven, pero sí se mueve la utilidad antes de intereses, antes de impuestos, después de intereses y antes de impuestos, quedándonos 1.200, 8.40 y 1.5. Aplicamos la tasa impositiva, la cual pues también se van a mover estos valores, quedando una neta de 660.000, 462 y 825. Y entonces, ¿qué sucede acá? Exactamente lo contrario a la primera parte del inciso B. UPA de 0.88 en el plan actual, de 1.23 cuando hay más apalancamiento con deuda, y 0.73 acá, que sería el menor en el plan C. Conclusión: cuando la relación EBIT inversión total es mayor que la tasa de interés, que el costo del dinero, se tiene un rendimiento, tiene más rendimiento la más apalancada, que en este caso pues coincide que sea el plan D. Por último, en el inciso C se nos pide qué sucede cuando el precio de la acción se va a 12, es decir, se mueve, el precio de la acción se incrementó considerablemente. Aquí puedes, una vez que tengas esto, puedes, una vez que tengas la plantilla terminada, aquí puedes simular con este dato, bajándolo de 8 a 6, subiéndolo a 10, etcétera, y haces ese análisis para que te sirva de mayor aprendizaje. Sacas tus conclusiones.
Bien, hacemos nuevamente la copia de la primera parte de la plantilla, la ponemos aquí y vamos a empezar a ver qué es lo que se mueve. Toda esta parte tú lo dejas exactamente igual, no hay cambios. Sin embargo, aquí en este caso específico de mi plantilla, que es en el renglón 94, vas a hacer la siguiente modificación. Aquí sigues con las mismas. ¿Por qué? Pues porque estamos en el plan actual, situación actual. La acción se puede ir a lo que sea, pero es en el mercado secundario, por lo tanto que aquí no nos afecta nada. No estamos ni comprando acciones, ni vendiendo, ni yendo por más deuda, ni menos, nada. Simplemente sigue igual, por lo tanto pues aquí no nos está afectando. Esto sigue igual. Sin embargo, aquí ya hay un cambio. Las que había eran 750,000, que son las que están en el plan, lo que acabo de explicar anteriormente. Si se retiran 3 millones a 12, porque es lo que están en el mercado, sería 3 millones entre 12, serían 250,000, por lo tanto nos quedan 500. Y aquí está explicado, ya como lo puse ahí en el comentario. Sin embargo, te acerco aquí para que lo puedas ver cómo está hecha el cálculo en la fórmula de Excel. En el plan C sucede lo siguiente. Había 750 que acabo de explicar en el plan, en la situación actual, pero se incrementa el capital en 3 millones a 12, que es lo que es el precio actual. 3 millones son 250,000, ahora habrá más, por lo tanto ahora serán 1 millón. Una vez dicho esto, acá tienes cómo se hizo, cómo introduje la fórmula. Y continuamos. La tasa de interés decíamos que continúa igual, ceteris paribus, se va a 2, sigue siendo 10, y lo hacemos con 10% que era el que continuaba, el 10% que es la relación EBIT inversión total, generándonos un EBIT de 1,200 tal cual estaba. Y a ver, si se elige este plan, el costo del dinero se va de un 10 a un 12. Entonces aquí tenemos los EBITs, que siendo los mismos, no los cambias. Los intereses en consecuencia siguen siendo los mismos que hicimos en el inciso A. Tenemos 600, 960 y 300, dándonos estas utilidades antes de impuestos. Aplicamos la tasa impositiva del 45, nos generan los mismos impuestos a pagar. La utilidad neta queda en 330, 132 y 495. Aquí se nos modifica, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque las acciones que andan en circulación ahora son 500,000 y acá va a ser 1 millón. Esa es la cuestión. Entonces nos queda en consecuencia las utilidades por acción o beneficios por acción se ven modificadas, quedando igual en el plan actual, la situación actual, pero se ve un movimiento a la baja en el plan D y un movimiento a la alza en el plan C. En conclusión, aquí tenemos la conclusión de esta situación. Al incrementar el precio de la acción, el plan C es el más atractivo, ya que menos acciones pueden ser retiradas en el mercado en el plan D. Y bajo esta misma lógica vemos menos acciones se requieren vender para completar los 3 millones necesarios para pagar la deuda. Bien, una vez dicho esto, hemos terminado con el ejercicio, el cual tuvimos que hacerlo de esta manera, es decir, no punto por punto, no llenando celda por celda, ya que el tiempo se nos hubiese sido un ejercicio bastante detallado y largo, pues hubiese sido de un par de horas al menos.
10 videotutoriales, así que estará este video de a más tarde de aquí a mañana. Bien, gracias por eso y espero que te sea útil.